ofrecen los indicadores internacionales donde México está claramente retrocediendo. Por mencionar un ejemplo, el índice de percepción de la corrupción que publicó la ONG Transparencia Internacional en diciembre de 2013 ubicó a México en el deplorable lugar 106 de 177 países. Este estudio anual confirma que el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno afectan particularmente a México. Para promocionar a México en el exterior, no basta anunciar las grandes reformas que se consolidaron en el Poder Legislativo. Es indispensable también que el Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo promuevan en todos los niveles de gobierno buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los sectores público, privado y social, y pueda generalizarse y replicarse en todo el país. Estas acciones sí contribuirán a mejorar la posición de México ante el mundo. A su vez, el Índice Global de Competitividad 2014, publicado el pasado 2 de septiembre, que elabora el Foro Económico Mundial, México cayó 6 escalones al ubicarse en el sitio 61 desde el 55 que ocupó el año pasado. Pero eso no es todo. Los rubros en los que México obtuvo una mala calificación entre los 145 países comprendidos en el índice del Foro Económico Mundial son seguridad, lugar 140, la calidad del sistema de educación, lugar 123, la eficiencia del mercado laboral, lugar 121, y la confianza de los ciudadanos en los políticos, 114. Compañeras, señor secretario, ante estos alarmantes resultados, la imagen real de México en el exterior no es aquella contenida en los discursos oficiales pronunciados en las giras internacionales. La verdadera cara de México ante el mundo son estos índices internacionales. Es urgente que se atiendan estos temas, ya que todo apunta a que las instituciones que administra el gobierno federal requieren mejores reglas y una mayor transparencia. Al igual que el informe del año pasado, se pretende reconocer como logros del presidente Enrique Peña Nieto aquellas iniciativas diseñadas e impulsadas por la administración panista anterior, como la inclusión de nuestro país en la Alianza del Pacífico, el Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas y el Acuerdo Estratégico Transpacífico. Su continuidad debe ser prioritaria para el actual gobierno, sin duda, pero no pueden ser festinadas como logros exclusivos del Ejecutivo en turno. Un aspecto poco considerado en la política exterior concierne al tema del ámbito multilateral. Aun cuando México, conviene recordarlo, se encuentra dentro de los primeros 15 contribuyentes al presupuesto de la ONU y es el cuarto mayor contribuyente al presupuesto de las organizaciones de los Estados americanos. Celebramos el hecho de que el presidente de la República haya anunciado recientemente la participación de México en las operaciones para el mantenimiento de la paz. El grupo parlamentario del PAN ha apoyado siempre la celebración de tratados internacionales relativos al desarme y al mantenimiento de paz y en repetidas ocasiones ha promovido la participación de México en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, es indispensable aclarar que el Ejecutivo debe actuar bajo el mandato constitucional, artículo 176, solicitando al Senado de la República la autorización de salida de tropas nacionales fuera del país. Por lo tanto, el anuncio unilateral sobre este tema que el presidente Peña Nieto hizo en el Pleno de las Naciones Unidas sin consultar previamente al Senado de la República da muestras claras de la restauración del antiguo régimen presidencialista y de la falta de respeto a la división de poderes. Es importante preguntarse de qué tamaño es la responsabilidad global del país con una cooperación internacional que durante el periodo reportado fue entre 269 y 277 millones de dólares, o bien que reconoció la calidad de condición de refugiado solamente a 226 personas de un total de 1,431 solicitudes.
El informe hace referencia a los Estados Unidos como nuestro principal socio y pieza clave del comercio, las inversiones y el turismo. Se afirma que con dicho país se trabaja en una agenda multitemática, con énfasis en lo económico, en la innovación y en la vinculación de nuestras sociedades. Sin embargo, bajo el disfraz del relanzamiento de una nueva relación con este país, se esconde una notable omisión de temas torales, como la migración y la seguridad fronteriza, además de que el Ejecutivo no ha generado tampoco las condiciones para aprovechar los beneficios de una cooperación bilateral con Estados Unidos. Es desacertado que el Ejecutivo esté actuando solo de manera reactiva ante la crisis humanitaria de niños migrantes no indocumentados, así como en la protección y derechos humanos de los mexicanos ante los abusos de las autoridades estadounidenses. Todo lo cual se antoja difícil de lograr si ni siquiera se ha efectuado en estos 2 años de gobierno una sola visita de Estado al vecino país del norte. Es imperativo que el Ejecutivo aborde como prioritario el tema de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos a propósito de las pasadas ejecuciones de Edgar Tamayo y Ramiro Hernández Llanas, así como las acciones que se pretenden hacer frente al desentendimiento del gobierno estadounidense respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. Señoras y señores, en política exterior no resulta aplicable el principio de poner la otra mejilla ante los agravios en contra de los connacionales. Es imperativo hacer valer el derecho de los mexicanos, pues parece ser que a este gobierno le interesa más quedar bien con todo el mundo, aunque eso signifique el atropello sistemático de las garantías de nuestros compatriotas. Señor secretario, es urgente que trabajemos por las causas y en pro de personas migrantes, la seguridad fronteriza y de nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte. Los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos en impulsar junto con la Cancillería una agenda, acciones y medidas para reducir las actitudes negativas hacia las personas migrantes y promover la protección social de todos nuestros connacionales en el extranjero. En materia de derechos humanos, resulta bastante contradictoria la postura del gobierno, ya que mientras Amnistía Internacional ha evidenciado violaciones en masa muy graves a los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, parece que al gobierno mexicano en dichos países, en lugar de hacer una política exterior de principios, realiza una política exterior de intereses. Por lo que yo preguntaría a usted, ¿por qué la Cancillería mantiene un silencio permanente ante la muerte y persecución de cientos de venezolanos? Las únicas voces que se han manifestado con una profunda preocupación ante la escalada de violencia en Venezuela pertenecen justamente a legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En efecto, el tema de derechos humanos se identifica con un doble discurso, ya que por un lado se sostiene que México tiene una política sólida en materia, especialmente en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y por otro lado se implementa sin razón una política de silencio del gobierno mexicano frente a violaciones masivas de derechos humanos en países como Cuba, Venezuela, Irak y Siria, e incluso nuestro propio país. Recordemos que el día de ayer, Human Rights Watch acusó al gobierno federal de responder muy tarde a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y de encubrir la masacre en junio en Tlatlaya dentro de un patrón de desidia ante las crisis de derechos humanos. Señor secretario, durante la presente administración, la imagen que México ha proyectado al exterior es ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por un lado, dibuja un país en movimiento, con innovadoras reformas que pronostican un mejor futuro, pero en la práctica, el Ejecutivo muestra tanto al exterior como al interior un país que solo se ha abierto parcialmente a sus instituciones políticas y ha liberado de forma muy fragmentada sus sectores económicos,
sin erosionar el poder de corporaciones monopólicas, favoreciendo un modelo económico que estimula por encima de todo la desigualdad. ¿Hasta cuándo se seguirá aplicando en el exterior la narrativa de un supuesto país en movimiento, pero que en realidad se traduce en una política en la que, como el interior, resulta más importante posar bien con todo el mundo sin asumir la responsabilidad global del país que hoy somos? Muchas gracias. Gracias, senador Salazar Fernández. Tiene el uso de la tribuna la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con su venia, apreciadas senadoras y senadores, señor canciller José Antonio Meade Curibeña, sea usted bienvenido siempre al Senado de la República, siempre. Bueno, acudimos a esta tribuna con la alta encomienda por parte de mi grupo parlamentario, pues para hablar sobre la glosa del segundo informe y sobre todo, pues ver todos esos logros que se han dado en estos 2 años apenas de nuestro gobierno. El ejercicio constitucional que hoy nos convoca, señores, resulta de la mayor relevancia, como trascendente también resulta para el Estado mexicano una eficiente sinergia entre la dirección de la política exterior, que es competencia exclusiva del señor presidente, hay que decirlo, y también el responsable ejercicio de las facultades de análisis y de evaluación que se tiene en materia el Senado de la República. A casi 2 años del inicio de la presente administración, el balance de sus acentos y prioridades en política exterior es muy satisfactorio, porque el Plan Nacional de Desarrollo establece que la misión de nuestro gobierno es defender y promover el interés nacional en el extranjero a través de una política exterior vigorosa. Este fiel reflejo de ello, la agenda internacional del presidente Enrique Peña Nieto, que se ha consolidado como un pilar fundamental en la consecución de las grandes metas nacionales. Vemos que nuestra política exterior tiene mucho rumbo, porque la relación con nuestros vecinos es más profunda y diversificada. Estoy convencida que el resto del fenómeno migratorio está siendo abordado de manera correcta al posicionar a las personas en el centro de las acciones con independencia de su estatus migratorio. El liderazgo de México en dichos esfuerzos ha sido reconocido por los países con los que competimos y también compartimos la frontera y con los que hemos estado trabajando en aras de mejorar las condiciones generales de nuestros migrantes. Sería ocioso negar que la coyuntura de vecindad con la primera potencia mundial ha influido históricamente en la definición de nuestra política al exterior. Por ello celebramos que la presente administración esté impulsando una agenda multitemática que trascienda a un enfoque limitado solo a los rubros migratorios o de seguridad con Estados Unidos y Canadá, aumentando y apuntalando nuestra presencia en dichos países. Respecto a nuestra frontera sur, celebramos la puesta en marcha de acciones concretas, señor canciller, con la estrecha colaboración con Guatemala, que por cierto usted acaba de ir para allá. Me lo comentó la subsecretaria Vanessa, que han estado estableciendo toda una serie de medidas precisamente para fortalecer todos estos nexos que tenemos y de programas conjuntos para favorecer el desarrollo de la región y sobre todo el tema migratorio que también nos compete. Nuestra política exterior también tiene rumbo porque somos un país en transformación y en movimiento. El presidente Peña Nieto está presentando al mundo un México nuevo, un México en brazos abiertos, un México que brinda las facilidades necesarias para la inversión. Esto es congruente con una de nuestras más altas prioridades, que es la generación de nuevos empleos. El trabajo es el centro y debe de ser de todos los debates económicos y, por supuesto, la consecución de mejores salarios. Existe una infinidad de aspectos que son dignos de destacar sobre nuestro país, porque somos un país de gente joven y capacitada, somos una de las economías más grandes del mundo, somos líder en manufacturas avanzadas y entre muchos otros renglones significativos. Pero uno que merece la mención especial
y que el mundo reconoce es que hoy México es un país en transformación y en movimiento. Muestra de ello, sin duda, es la intensa y sustancial agenda de reformas estructurales que hemos aprobado en los últimos 21 meses, producto de una democracia eficiente. Nuestra política exterior tiene rumbo, porque México es un líder en América Latina, hay que decirlo tal cual. La vocación del liderazgo de México en América Latina no está en duda. La pregunta que debemos plantearnos no es si recobramos el liderazgo que nos caracterizaba en dicha región, sino de qué manera lo vamos a hacer. La respuesta la tiene muy clara usted, señor canciller, y por supuesto nuestro señor presidente de la República, porque pues prácticamente la mitad de sus visitas al exterior han sido a países latinoamericanos y estas se han realizado con una agenda muy clara y una agenda muy nutrida. Los trabajos que ha realizado el Ejecutivo Federal en el marco de la Alianza del Pacífico toman un papel preponderante en el sentido de integración con la América Latina. Más aún, este mecanismo se constituye como un bloque de influencia mundial que no se ha reducido al aspecto comercial, sino que ha decantado en un ejercicio a favor de la movilidad de personas y de diplomacia compartida, entre otros renglones relevantes. Hoy en día, la mayor presencia que México tiene en Sudamérica es perceptible en ambos ámbitos, como la concentración política y la inserción en materia económica, comercial y de cooperación. Destaco el fortalecimiento del diálogo y el nuevo tono también con Brasil y con Argentina, economías la 1 y 3 de Latinoamérica. También el reforzamiento del liderazgo de México en la región y la diversificación de relaciones con el resto de los países latinoamericanos reafirma nuestra identidad y abona al reposicionamiento de nuestro país en el concierto de las naciones. Nuestra política exterior tiene rumbo porque las pertenencias de México trascienden a lo geográfico y lo cultural. Celebro el que la diplomacia mexicana esté apostando por la vinculación y el aprovechamiento de otros factores inherentes a nuestro país que no residen exclusivamente en el aspecto geográfico o cultural. La participación de México en el MICTA, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, implica el reconocimiento de afinidades e intereses compartidos con países de múltiples pertenencias, latitudes y contextos. La integración de México en la plataforma de los MICTA nos permite incidir de manera constructiva en la generación de consensos que promueven la gobernabilidad y el desarrollo compartido. Asia-Pacífico. La promoción de nuestro país como un destino confiable para la inversión y como para una plataforma de acceso a otros mercados profundiza nuestra presencia global. En ese sentido, participar en la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica implica incidir y velar por el progreso nacional en un foro de negociación comercial de la última generación. Ustedes saben que este Senado de la República designó a 5 compañeras y compañeros precisamente para darle seguimiento puntual a estas negociaciones que sin duda nos van a llevar a una profundización de todas nuestras relaciones comerciales con todos estos países. Y bueno, tocando el tema de Asia-Pacífico, pues evidentemente hago mención del relanzamiento de la relación bilateral con China, uno de los principales triunfos diplomáticos que ha tenido esta administración. En cuanto al Golfo Pérsico y Medio Oriente, tenemos que resaltar todos los retos humanitarios en el Medio Oriente y el compromiso con la paz, el cual es un deber ineludible para la comunidad internacional. La situación conflictiva en Siria, Irak y Palestina ha encontrado una respuesta solidaria y responsable en nuestro país a través del apoyo a los refugiados, nuestra disposición a la cooperación y a la acción en el ámbito multilateral en el marco del derecho internacional humanitario. Con Europa, bueno, pues tenemos una relación muy estrecha con el viejo continente, pero hay que hacer hincapié y tenemos que destacar esta recomposición de nuestras relaciones con países como Francia. Recientemente estuvo aquí el presidente Hollande, y el impulso a los nuevos vínculos políticos y económicos también con el Reino Unido, con Alemania, con Italia y desde luego con España, naciones con las que nos une una larga cooperación y amistad. En el ámbito multilateral, a un año de la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas, México continúa impulsando su entrada en vigor
y demuestra su liderazgo en materia, buscando ser sede el próximo año de la primera conferencia de los estados partes de este instrumento. Sin duda, en una coyuntura mundial álgida y propensa al conflicto, reviste también especial importancia la participación de nuestro país en las labores de concientización sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y la lucha por el desarme y la fiel convicción de la viabilidad de un mundo sin amenaza nuclear. México y nuestra tradición es la tradición por la paz, y así bien lo dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, compañeras y compañeros senadores, deseo expresar que como senadora de la República, como priista y también como mexicana, me siento profundamente orgullosa de los méritos alcanzados por este gobierno en materia de política exterior. Coincido plenamente con la aseveración de que la política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno, como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo. Y ello explica ciertamente que la transformación interna en la que han participado con responsabilidad las fuerzas políticas representadas en el Congreso sea clave en nuestra acción internacional. Las expectativas que nuestro país ha abierto en el extranjero son muy amplias y para atenderlas nuestra política exterior sabrá estar preparada y atenta a todos los desafíos que nos depara en el mundo. Los trabajos realizados han cimentado el camino y han dotado a un renovado prestigio a nuestro país en el mundo. Hoy, México tiene un rumbo claro en sus definiciones y prioridades al exterior. Reconocemos en el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y en la brillante ejecución de usted, señor Canciller Meade, un binomio equilibrado y eficiente. Convencidos estamos de que la lealtad y el profesionalismo de nuestro servicio exterior seguirán siendo una constante que se traduzca en mejores oportunidades y en la mejor calidad de vida para todos y para todas los mexicanos. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senadora Marcela Guerra. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas que permite el punto tercero del acuerdo, felicito al secretario compareciente porque fue el único que hasta este momento observó el tiempo de 15 minutos. En esta fase el procedimiento será la pregunta inicial de un senador por un espacio de 3 minutos, la respuesta inmediata del compareciente hasta por 4 minutos y en su caso un comentario a la respuesta a cargo de los senadores hasta por 2 minutos. La mesa directiva acordó la siguiente distribución de preguntas, como se lo permite el acuerdo aprobado. La primera ronda de preguntas, senadora Mónica Arriola Gordillo. Segunda, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Enseguida, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Después, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Le sigue el Grupo Parlamentario del Partido Accional y en esa primera ronda concluye con la intervención del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La segunda ronda de preguntas está a cargo primero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, enseguida por la intervención del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y finaliza esa ronda de preguntas el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La tercera ronda de preguntas corre a cargo primero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y concluye el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y la cuarta ronda de preguntas tiene una sola intervención a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para formular sus preguntas hasta por 3 minutos. Con la venia de la Presidencia, honorable Asamblea, doctor Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, sea usted bienvenido nuevamente al Senado de la República. Lo primero que quiero expresar en esta comparecencia es una profunda preocupación por lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos. Creo que usted coincide con nosotros en la urgencia que demanda una serie de hechos que atentan contra la vida misma.
y a los derechos humanos de los jóvenes normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero. La comunidad internacional, más de 14 países y una diversidad de organismos no gubernamentales se han pronunciado firmemente sobre la gravedad del caso. Tengo la confianza en que podemos demostrar que somos un Estado que sabe promover y proteger los derechos humanos y donde la impunidad no tiene tolerancia. Sé que con su capacidad y disposición política habrá respuesta pronta y oportuna. En esa misma lucha por la protección absoluta y universal de los derechos, existe dentro de los asuntos de su competencia uno que requiere de especial delicadeza por la indispensable visión humanitaria con la que se debe atender. Tiene la obligación de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección, su integración en el país de destino y proveer de vida a sus sueños y anhelos. Este diálogo debe de partir destacando que la migración es un derecho humano plenamente reconocido. Entendido el principio anterior, existen dos asuntos que preocupan por el estado de vulnerabilidad de las personas involucradas. El primero es el de los menores migrantes no acompañados y la amenaza constante a la que tienen que sobrevivir. El segundo es el que se refiere a la deportación por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, separando familias, abandonando miles de niños y niñas e impidiendo la reunificación, lastimando el futuro de la niñez. Estas acciones se simplifican en un solo concepto: la desprotección. Durante los últimos meses, el número de menores migrantes no acompañados detenidos pasó de cerca de 28,000 en 2013 a casi 58,000 en 2014, un incremento mayor al 105%. Celebramos iniciativas como las alcanzadas por los procuradores y fiscales de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala en el marco de una responsabilidad compartida, pero el compromiso está lejos de cumplirse. No olvidemos que las causas de la migración son diversas, pero se remontan básicamente a la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades y la precaria educación, todas ellas obligaciones pendientes de los estados. Mi pregunta, señor secretario, en el contexto de esta crisis humanitaria, en la cual miles de niños y niñas migrantes no acompañados son objetos de violación de sus derechos, es: ¿cuáles son las acciones concretas que ha llevado a cabo la Cancillería para tener un papel más activo en la protección de los derechos de estas niñas y niños? Y en el mismo sentido, señor secretario, debemos interpelar la segunda preocupación que mencioné en un principio, especialmente ante la evidente oleada de deportaciones de los Estados Unidos a partir del 2007, con un costo humano incalculable. En concreto, deseo saber cuál ha sido la interlocución que México ha tenido con los Estados Unidos en relación al tema de la fragmentación familiar derivada de su política migratoria. ¿Y cómo resolveremos un dilema que enfrentan las familias que retornan con niños y niñas que muchas veces no hablan el idioma español y deben buscar su reinserción y un espacio en centros educativos que carecen de los medios o recursos para incorporarlos? ¿Se habrá pensado en cómo preparar a los maestros y maestras para atender a estos niños y niñas que tienen derecho a la educación, a la salud y a vivir en familia? Por sus respuestas, quedo pendiente, señor secretario. Le sugiero permanezca en la tribuna. Gracias. Para escuchar la respuesta del secretario. Adelante, secretario. Muchas gracias a la senadora Mónica Arriola. En el tema de migración, México ha sostenido posturas innovadoras, posturas claras en diferentes frentes. Lo ha hecho en los foros multilaterales, lo ha hecho respecto a los Estados Unidos, lo ha hecho en su legislación nacional que se adecuó en el 2011 para recoger justamente los principios que aquí se señalan, y lo ha hecho en coordinación con Centroamérica, justamente en atención a este problema puntual. La respuesta del Gobierno de México ha sido una respuesta creativa, interesante, novedosa, que vale la pena destacar. El primer elemento de la respuesta frente a la migración centroamericana, de niños no acompañados, pero migración en general, es el reconocimiento al derecho de vida en frontera. Las comunidades que habitan en la frontera de México
comparten aspiraciones, comparten vínculos familiares, comparten oportunidades laborales, y un primer elemento es que hay que reconocerles el derecho a hacer esa vida común y compartida. Por ejemplo, en el caso de Guatemala y México, hay una comunidad, el Ciscao del lado mexicano, el Quetzal del lado guatemalteco, que comparten uno de los lagos de Montebello. Sería absurdo buscar que esas comunidades que comparten ese recurso natural que es fuente de trabajo para los dos estuviesen divididos y no se reconociera la posibilidad de unos y otros de visitarse y de hacer una vida próspera juntos. De ahí la importancia del programa de la tarjeta de visitante regional y la tarjeta de visitante trabajador, que reconoce justamente el derecho que tienen de hacer esa vida fronteriza. Segundo, queda claro que quien migra está en una situación vulnerable y por lo tanto exige una respuesta de política pública contundente. El Gobierno de México en materia de atención a salud empezó a actuar mucho antes de que esta crisis trascendiera en la opinión pública. A principios de la administración del presidente Peña Nieto, junto con el IMSS, se abrieron espacios de atención a los migrantes, con vocación específica para los migrantes, que han venido atendiendo aproximadamente a 1,000 migrantes por mes. En lo que va de la administración se han atendido a más de 20,000. El presidente plantea como segundo elemento de su respuesta el que se multipliquen estas instancias de salud y se fortalezca la presencia de albergues públicos y privados. En materia específica de la Cancillería, se crearon espacios para compartir mejores prácticas consulares. No solamente lo que México hace en Estados Unidos, que se reconoce de vanguardia por los centroamericanos, sino lo que algunos países centroamericanos hacen en Estados Unidos y no hacen en México. Hubo oportunidad de un seminario en donde se puso de relieve la disposición de México de compartir con los países centroamericanos el apoyo de mejores prácticas, de sistemas, apoyo para infraestructura física, apoyo también para infraestructura de personal humano que les ayuden a administrar de mejor manera este fenómeno. Finalmente, nos hemos vinculado de mejor manera con la sociedad civil, reconociendo el relevante papel que ellos también juegan en este proceso. Ha habido espacios de diálogo, la Conferencia Regional sobre Migración en Managua, de la que ahora México será sede, el coloquio México-Santa Sede, el trabajo que hemos hecho en la OEA. México, en materia de migración respecto a los propios mexicanos en la frontera, ha desplegado una práctica consular que se reconoce en el mundo como de frontera y de manera muy oportuna. No hay un solo mexicano, menor o no, que no reciba atención consular de inmediato, que no se provea de un apoyo legal, que en muchos casos implica que se le den abogados si amerita su causa, que busque o si tiene elementos para buscar reunificación o protección en los Estados Unidos. Quisiera señalar, frente al caso que se comentó al principio, que el Gobierno de México también se sumó a esas condenas, que ha sido claro en su respuesta, que ha comunicado la reacción que ha tenido a ese extremo, que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares y lo informará así en el sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, señora senadora. Gracias, secretario. En uso de su derecho, para hacer un comentario, la senadora Mónica Arriola. Gracias, presidente, senador. Señor canciller, como bien destacó, un fenómeno al que hay que darle puntual seguimiento se da en el trato diferenciado ofrecido a los niños mexicanos y los centroamericanos. Pues mientras los mexicanos son repatriados prácticamente de manera inmediata, los centroamericanos deben ser custodiados, revisados y transferidos a la Oficina de Resaneamiento de Refugiados. Es evidente que este modelo está rebasado, pues cuando se diseñó este proceso se pensó en una capacidad máxima de 8,000 niños y hoy está recibiendo más de 50,000. En este contexto debemos reclamar la incertidumbre que ocasiona este proceso, ya que existen 4.5 millones de niños nacidos en Estados Unidos que tienen a su padre o a su madre en condición indocumentada. Imaginemos el latente peligro al que se ven expuestos los niños por el rompimiento de su núcleo familiar y la inestabilidad de su entorno. No hay hora más larga que la que tiene minutos de incertidumbre, ni túnel más lúgubre que el que se oscurece con inseguridad. La ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos deja a millones en la indefinición, comprometiendo la base, el ideal y la visión de una nación que se construyó de migrantes. Sin duda reconocemos las acciones tomadas por algunos estados de la Unión Americana, como las realizadas por el estado de California, que busca cerrar la brecha entre los residentes y los migrantes, pero en dirección al horizonte existe un arduo camino. Por último, me gustaría aplaudir, pero sobre todo emplazar a la Cancillería
a que continúe con las acciones emprendidas para atender este sensible fenómeno, siempre teniendo como base la no discriminación ni criminalización de los migrantes y el respeto absoluto del interés superior de la niñez. Señoras y señores senadores, señor secretario, hagamos de la migración una relación humana, un beneficio mutuo entre migrantes y países por igual. Correspondamos su valentía, su vitalidad y sus sueños, así como estos hacen de nuestras sociedades unas más prósperas, flexibles y diversas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, senadora Mónica Arriola. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo formulará, por conducto de la senadora Laida Sansores San Román, una pregunta al compareciente. Presidente, secretario, compañeras, compañeros, pues yo también me voy a unir aquí a los reconocimientos que se le hace. Reconozco que tiene usted y su jefe un gran tino, pero para ser inoportunos. ¿Cómo se les ocurre ahora, violando la legalidad, la Constitución, no leen la doctrina Estrada, pero tampoco la Constitución, comprometerse para participar en acciones de paz, cuando en México tenemos clavado en el corazón un clavo ardiente? Y no acababa de pronunciar su discurso Peña Nieto cuando le estalló en la cara el caso Tlatlaya, que escondía muy bien en el baúl de sus secretos. Y para rematar, Ayotzinapa. Y con ese discurso inocuo, con esa gastada cantaleta, el Estado de Derecho no admite resquicios para la impunidad. No acabo de aprendérmela. Esa que le mandó a reproducir su jefe a las embajadas y a los consulados. Ay, qué deshonrosa tarea le dieron, la verdad. Va a poner en un brete a su equipo de trabajo, porque estamos viviendo, y usted lo sabe bien, hechos de violencia sin precedentes, de la más grave preocupación que hemos tenido aquí en nuestro país. Y usted sabe bien que en política exterior, para que sea efectiva, hay que tener una política interior convincente. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué acciones concertadas, contundentes va a hacer para tratar de reencauzar la imagen deteriorada del país? Porque no es con discursos, es con hechos como se puede convencer a la comunidad internacional. Y hoy, para colmo, ya el secretario general de la OEA ya nos corrigió la plana, diciéndonos muy claramente que los crímenes y la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa enluta a todos los estados y todos los países de América. Hay otra pregunta que espero me conteste, aunque no voy a poder replicarla, le toca a una compañera. Yo presenté un exhorto en abril para que se investigara al personal consular de Vancouver, del consulado de Vancouver, por el suicidio de una mexicana, Lucía Vega Jiménez. ¿Sabe hasta cuándo me llegó la respuesta? Nunca, todavía no llega, acusando de ineficiencia al consulado. No se le dio ningún apoyo a la familia y yo me pregunto para qué sirven esos 248 millones de pesos que aquí también vino a presumir, destinados a protección y asistencia consular. Pues que yo creo que van para esos bufetes jurídicos carísimos que cobran por hora y que seguramente pues deben estar al frente sus roommates o sus classmates o no sé quiénes mates, pero ahí no vemos nosotros resultados. Y lo más grave, que les debería de dar vergüenza, hace 4 días la Junta Laboral de Conciliación de British Columbia en Canadá encontró culpable al Consulado de México en Vancouver por haber elaborado listas negras secretas que envidiaría la Gestapo
para denunciar a trabajadores agrícolas mexicanos. Nunca se había visto esto, porque intentaban acercarse a su sindicato, algún sindicato canadiense, para orientarse sobre su situación laboral. Y creo que esto, yo no sé, cuando lo mencionó usted hace un rato, donde habló de las mejores prácticas consulares, yo no sé si usted a este hecho lo considera una de esas buenas prácticas que realizan los consulados. Y yo quisiera saber ahí cuál es su responsabilidad, hasta qué grado, comisión por omisión, omisión por comisión. Bueno, usted nos dirá, o se lava las manos como Poncio Pilatos. Y aquí ya nomás le digo, bueno, para terminar, debe estar usted pues muy feliz, porque pues ya llegó el juguetote de Peña Nieto, ya llegó hace un rato el avión con 200 lugares, seguro que ya le reservaron uno, pero ojalá ya nada más, antes de ponerle punto final, también recomiéndele que no se vale solamente ir a declarar a CNN, condenar la política migratoria, porque es discriminatoria la política migratoria de los Estados Unidos, porque cuando viene Obama, pues parece que se pacta el silencio y nadie dice nada y se vuelven invisibles los migrantes, aunque sí son muy visibles para Hacienda, porque aportan 48,000 millones de pesos de IVA al año. Entonces, creo que son buenos consejos. Yo creo que los derechos humanos deben ser un tema fundamental, pero tal vez me equivoqué. Yo no debería de estar hablando con usted, que también está hablando al mismo tiempo, no debería de estar hablando de derechos humanos, porque uno sabe bien que su destacada carrera, hay que reconocerlo, es de tecnócrata financiero, y que los business, el dinero, pues esos son lo suyo. Los derechos humanos no son su prioridad, y menos su fuerte. Pero bueno, pues ojalá que tenga buen viaje en el próximo vuelo en el que lo van a llevar. Y enhorabuena, usted sabe que costó ya con este esquema financiero de pago 7,000 millones de pesos. Y nada más, recuérdele por allá a su jefe que es tan oportuno y hoy justo llega el avión, porque aparte 100 millones de pesos le dedicaron para ampliar los pasillos. ¿Ya vieron la foto? Está padrísimo, muy bonito. A lo mejor algunos senadores que están muy bien con el Ejecutivo también los van a invitar. Pero mire, nada más recuérdele que esos 7,000 millones de pesos que se gastaron equivale a 70 años de los recursos que se le entregan al municipio de Iguala, 70 años del desarrollo para ellos. Y si los convertimos en los alimentos que reclamaban los estudiantes de Ayotzinapa, no hombre, ahí sí que alcanzaría para alimentar a los estudiantes de todas las normales rurales durante toda su vida y más allá en la eternidad. Pero bueno, ya es claro que la política exterior viaja en aviones de lujo con su jefe, pero nunca aterrizan en la cruenta realidad mexicana. Gracias, senadora Laida Sansores. Podrá contestar la pregunta que se ha formulado el doctor José Antonio Meade Curibeña y por lo tanto se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias a la senadora Laida Sansores por sus buenos deseos de éxito hacia adelante. Me da la oportunidad de hacer algunas precisiones. Se ha citado, por ejemplo, alrededor de las operaciones de mantenimiento de la paz a la doctrina Estrada. La doctrina Estrada se desprende de alguna declaración que hizo el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, el 27 de septiembre de 1930. Decía, y cito, con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el Gobierno de México ha tenido la necesidad, una vez más,
de decidir la aplicación por su parte de la teoría llamada de reconocimiento de gobierno. Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido, como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o la ilegitimidad de otro régimen, produciéndose en ese motivo situaciones en las que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de extranjeros. México, en consecuencia, no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos. El Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos o a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México. La aplicación estricta de la doctrina Estrada se dio, por ejemplo, cuando Italia invade Etiopía y México decide bajarle el rango a su representación en Italia. No se observó, por ejemplo, cuando México decidió romper relaciones con algunos regímenes como España durante la época franquista, Nicaragua bajo Somoza o Chile durante el régimen de Pinochet, en donde, distinto a la doctrina, escogió, a mi juicio correctamente, el manifestar su inconformidad por la vía no de cambiar el nivel de la representación, sino lisa y llanamente de romper relaciones. Luego, entonces, no aplica la reflexión de la doctrina Estrada a la definición que toma el presidente en absoluta congruencia con nuestros principios constitucionales y reconociendo, desde que lo hizo, la obligación que se tiene de consultar este Senado cuando se envíen tropas al extranjero con esta doctrina. Vale la pena señalar, porque también es importante, la filosofía de las operaciones de mantenimiento de la paz cambió en 1988. Las operaciones de mantenimiento de la paz no son las tradicionales que se autorizaron en su oportunidad, sino operaciones de mantenimiento de la paz que tienen una naturaleza multitemática. En todas ellas, media un espacio de atención humanitaria, en todas ellas media la necesidad y el principio de la autodeterminación de los pueblos, en todas media el consentimiento del país que recibe el apoyo, y en muy pocas de ellas, por cierto, media el petróleo. Quisiera ser muy puntual. Haití tiene muchos elementos y muchas necesidades y no tiene petróleo, y ahí se despliega una operación de mantenimiento de la paz en donde media la necesidad de apoyo humanitario que no solamente México puede brindar, sino que brindó. México y el Senado de la República autorizaron salida de tropas, por ejemplo, en Katrina, para apoyar la labor humanitaria en Estados Unidos. Lo hizo también en Indonesia con los desastres naturales vinculados al tsunami en Tailandia, y lo hizo también en el caso de Haití, en donde por la vía de tropas desplegó atención humanitaria que le valieron el respeto de la comunidad internacional, y de ahí que sea en esa dimensión que se le dio la bienvenida a México por haber escogido así participar. Lucía Vega recibió en todo momento el apoyo consular, su familia, puntual, respecto de lo que ahí sucedió, y podemos acreditarlo. Una vez conocido el consulado del fallecimiento, se puso a la atención de la familia y le brindó el apoyo consular a la connacional con cargo a ese efecto, y así lo podemos con claridad acreditar. La reforma migratoria no es una reforma de todo o nada. La situación del mexicano en el exterior depende, y por eso empujamos la reforma migratoria con prudencia, con efectividad, de la mano de la comunidad migrante, con la que nos juntamos varias veces al año para coordinar la estrategia, y es una estrategia que, por cierto, no descansa en declaraciones mediáticas, busca al final del día, porque eso es lo que más los protege, un camino a la ciudadanía. Pero en lo que eso sucede, la condición del migrante fuera depende de los derechos que se le vayan reconociendo. Y yo quisiera señalar, como hice al principio, en esta administración, en estos 2 años, se multiplicaron por 3 los estados que dejan que el migrante maneje. ¿Qué mejor espacio de atención que el que se le reconozca el derecho fundamental a transportarse sin que al hacerlo ponga en peligro su estancia en el país vecino?
40% de las entidades se incrementó para aquellas que le reconocen trato de residente en la atención y el acceso a su educación. 50% se incrementó el número de ciudades en donde, trabajando con las comunidades migrantes, se logró que no se detuviera la persona indocumentada sin causa. Luego, entonces, yo creo que es vender corto el trabajo de las comunidades, el trabajo del migrante, que ha logrado en un entorno muy difícil hacer que se reconozca un universo cada vez mayor de derechos, y es vender corto el despliegue consular que los ha venido atendiendo y apoyando. Muchas gracias, señora senadora, por sus preguntas. Presidente, muy breve nada más para puntualizarle al señor secretario. Entiendo va a pasar mi compañera por la réplica, pero esto lo amerita. La doctrina Estrada es un eje de nuestra política internacional, pero aquí lo que cabe en los cascos azules es el artículo 76, fracción tercera, que usted no menciona, y que no hay justificación para no haber pedido autorización al Senado de la República. Yo creo que esto es republicano y es obligatorio, y creo que lo que habla usted de migrantes, migajas al fin, eso es en lo que se han conformado ustedes. Gracias, senadora. Hay un acuerdo conforme al cual se desahoga esta comparecencia. Ya intervino la senadora Laida Sansores. Le corresponde hacer un comentario a la respuesta que dio el canciller a la senadora Marta Palafox en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, lo saludo con respeto, bienvenido a este Senado de la República. Yo me referiré al cuarto punto de los ejes de la política exterior, ya que si bien es cierto que México asume con plena responsabilidad su papel de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, y cuenta con un despliegue consular amplio y coordinado, cuya acción cotidiana a favor de los connacionales mantiene como prioridad la protección de sus derechos y el reconocimiento de sus contribuciones a las comunidades que los reciben, el presidente manifestó que se implementaron nuevos estándares de calidad para reducir los tiempos de espera y mejorar los servicios de expedición de documentos en la red consular. Mi pregunta, bueno, sé que no me la puede contestar porque ya el formato no implica, pero le agradecería si pudiera enviármela por escrito. ¿Cuál es el tiempo de respuesta que marcan estos estándares y en qué porcentaje se ha reducido con relación a los anteriores? Se lo pregunto en razón a las múltiples quejas que han llegado a nosotros, sobre todo de la atención brindada en los consulados de Guatemala, Cuba, China y Alemania. El primero de estos consulados se le negó la atención a una ciudadana colombiana y le recomendaron acudir al Consulado de México en Colombia, esto sin ninguna razón, ya que el consulado es una extensión del territorio nacional y por ende debe brindar el servicio a cualquier persona que acuda a realizar las gestiones necesarias sin importar su nacionalidad. En el Consulado de México en Cuba, obtener una cita para la legalización de documentación necesaria para la tramitación de la nacionalidad mexicana les toma hasta 3 meses. El Consulado mexicano en China se ha reportado dificultades en los procesos de traducción por parte del consulado, situación que genera reconsideraciones en los trámites migratorios para las personas de nacionalidad china que pretendan ingresar de manera regular a nuestro país. En el Consulado de Alemania, la oficina consular extralimita sus atribuciones al cuestionar, más allá de una oferta de trabajo realizada por una empresa debidamente inscrita en el padrón de empleadores del Instituto Nacional de Migración, situación que retrasó la llegada a su trabajo de quien así lo solicitó. Paradójicamente comentaré que en Tlaxcala también se dan casos en nuestro país de que el delegado confunde a los tlaxcaltecas. Es un junior que está como delegado en la Secretaría. Entonces confunde a los tlaxcaltecas con migrantes. Entonces les piden documentos y documentos. Total, terminan pidiendo el recibo de pago de su acta de nacimiento. No creo que eso esté inscrito en los requisitos, pero bueno,
Cuando los extranjeros acuden a nuestro país como visitantes, turistas o para radicar, la Secretaría de Relaciones, a través de las oficinas correspondientes, les conceden todas las facilidades para que realicen los trámites. Sin embargo, en nuestro país siempre tenemos ese problema de atención. Me gustaría saber el número de visas de turista que se otorga a ciudadanos cubanos. Solicité así para comparar estas cifras con las que tiene el Instituto Nacional de Migración respecto a solicitudes de empleo y las reconsideraciones que se generan en el consulado en Cuba. De igual manera, el año pasado referimos la necesidad de que la Secretaría a su cargo realice las acciones pertinentes para que aquellos migrantes que se encuentran alojados en las estaciones migratorias cuenten con el debido apoyo y sean representados puntualmente por sus consulados, situación que no ocurre sobre todo en el caso de personas de nacionalidad hindú, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños principalmente. No podemos pasar por alto las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en el Informe de Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, que aborda la situación que enfrentan tanto los migrantes como otras personas defensores de los derechos humanos de migrantes. Esta situación incluye homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial. En la actualidad, la situación de extrema vulnerabilidad de la que son víctimas las personas migrantes en el contexto de la movilidad humana en México representa una de las principales tragedias humanitarias de la región y en el mundo. No hay señales para una gobernabilidad democrática, ya que seguimos conceptualizando el fenómeno migratorio como una parte de la seguridad nacional, como con las decisiones enfocadas hacia la frontera sur. También podríamos comentar el informe de Amnistía Internacional, pero en respeto al tiempo, yo le agradezco su atención. Gracias, senadora Marta Palafox, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. El secretario, si me puede contestar, aunque sea por escrito, ya que no lo hizo verbalmente, sobre estas listas negras y esta condena que hace Canadá al consulado en Vancouver, y también qué opina sobre el señor secretario. ¿Me escuchó? A que ojalá me pueda contestar por escrito estas dos preguntas que no respondió acerca del fallo donde declaran culpable al consulado de Vancouver, estas listas negras. También qué opina, su opinión personal sobre este avioncito, y le voy a mandar esta fotografía de un estudiante masacrado para ver si le ayuda a mejorar la imagen, la buena imagen de México en el mundo. Gracias, senadora Laida Sansores. Tiene uso de la palabra la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para formular una pregunta. Gracias, señor presidente, con su venia. Señor secretario, es un gusto saludarlo. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Y efectivamente, como se ha dicho aquí… Permítame, senadora Barrera Tapia, le ofrezco una disculpa, aun cuando no está previsto en el formato, pero para que no se vea que cancelamos el derecho de uso de la palabra de ningún senador, pido que se le dé sonido en el escaño del senador Gerardo Flores. Permítame. Presidente, yo solo le pediría que por favor nos apeguemos al formato que usted ha señalado, que ha sido previamente acordado por todos los grupos parlamentarios, y no estemos permitiendo o abriendo estos espacios de diálogo que no estaban previstos y que pueden entorpecer el curso de la sesión. Gracias, señor presidente. Así debe de ser, señor senador. Por favor, senadora Barrera Tapia, adelante, don Manuel Bartlett. El reclamo que hace el compañero del Verde es inadecuado, mire. El formato es impuesto. Es un formato que no permite
realmente hubo una discusión con el compareciente. Entonces, el que nos impongan un formato limitado, pues es una cosa, y el que todos estemos de acuerdo es otra. De manera que me parece que el compañero del Verde está muy a favor de la imposición de formatos y no de la libertad de expresión de los senadores. Gracias por la oportunidad de hablar. Muy agradecido, señor presidente. Gracias, don Manuel. Le pido a la senadora Marilena Barrera Tapia, le ofrezco una disculpa en nombre de la mesa directiva por haber interrumpido su intervención y le rogaría presentarla desde el inicio. Gracias nuevamente, señor presidente. Como le comentaba, señor secretario, y nuevamente sea bienvenido. Y como ya se mencionó, asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada de nuestra Carta Magna. Pero también sabemos que este trabajo no es de una sola persona, sino también es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Por ello, antes de iniciar con mi pregunta, a nombre del